Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 23 de junio. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, empezamos con esta preocupación todavía que emiten empresarios sobre la salud del presidente Cortizo. Ayer estuvo en el Consejo y presidió el Consejo de Gabinete. Allí se aprobaron, un alimento express para los inmigrantes que están llegando a Darién. 46.000 llegaron solo el mes pasado, pasaron por Panamá. Un día también en el que el problema de los alimentos, dice el director regional de la FAO, que va a ser un problema de no solamente de precios, sino de escasez. En un momento en el que el caos reina en Ecuador, hay un muerto, 18 policías desaparecidos en esas jornadas de protesta que estaban ocurriendo en Quito. También en el mundo, mañana se cumple 4 meses de la invasión Rusia a Ucrania. Ayer Putin salió con amenazar al mundo con uno de sus misiles nucleares de última generación. Día también en el que en Francia Emmanuel Macron trata de rasgar y llegar a esa mayoría necesaria para que el primer ministro tenga el mismo color de su político que él. Podrá. Don José. Buenos días, Fernando. Complicada la situación, ¿eh? Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy es jueves 23 de junio. Estamos a un día de San Juan Bautista. San Juan Bautista. Y a un día del cuarto mes de la terrible guerra que ha desatado Putin sobre el heroico pueblo de Ucrania. Tenemos muchas noticias que compartir con ustedes. Y voy a partir porque he visto mucha preocupación en nuestra audiencia, los que nos siguen, con respecto a algunas noticias que ustedes ven y que después usted no puede confirmar. Sí. Bien, déjeme decirle algunas cosas de la guerra. Cuando se da una guerra de esta naturaleza, y las guerras en general tienen el mismo patrón, lo primero que pasa en la guerra es que la primera baja es la verdad. Entonces la verdad está oculta entre un conjunto de mentiras. En el caso de la guerra de Ucrania, la teoría básica que los rusos utilizaron, Vladimir Putin en particular, y toda su dirección política, es que se trata de un país que ni siquiera existió como Ucrania. Sí. Dos, que se trata de una especie de salvación que ellos van a hacer de Ucrania, porque Ucrania es rusa. La palabra exacta que usaron los... La desnazificación de Ucrania. Y aplican ellos medidas de extinción. Este es lo que yo le he definido como el sadismo con que actúa Putin y su ejército. Es terriblemente criminal. Ellos creyeron que esta invasión, por los niveles que la inteligencia rusa tenía sobre Europa y los Estados Unidos, que eran países altamente golpeados que no iban a reaccionar. Y usted se recuerda, estuvieron mintiéndole al mundo, mintiéndole. No, esto es una movilización, sí. No vamos a invadir, no vamos a invadir. La inteligencia norteamericana tenía la información exacta de lo que iban a hacer. Lo que pasa es que la información de la inteligencia rusa no contaba que los espías rusos que habían hecho trabajo con los generales ucranianos se habían equivocado y los ucranianos los engañaron. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando ellos entran con esta invasión con la intención de tomarse Kiev en 24, con máximo unos 5 días, y proclamar un gobierno nuevo, sacando Zelensky, ese era todo, y después negociar. Y eso no pasó. Y alguien se pregunta, ¿dónde salió la información de que habían generales o coroneles o rangos superiores con información sobre cuál era el orden de operaciones que se había? Usted debe saber que la teoría con que trabaja el ejército soviético, el ruso, es diferente a la teoría estratégica y táctica como trabajan los ejércitos occidentales y de los Estados Unidos en particular.
en el ejército ruso, la orden viene de arriba y operacionalmente los sargentos, los capitanes, tienen poca capacidad de tomar decisiones en el campo. Por eso esto que usted vio en Kiev. ¿Y qué pasa? Cuando se dan las primeras andanadas en los primeros días, los soldados ucranianos ceden terreno y con drones, ¿se acuerda aquella movilización de 40 kilómetros? Logran de tanques paralizar la movilización de tanques y hacen retroceder el ejército y capturan soldados y muertos con órdenes específicas dictados, porque ellos a los 4 días pensaban en levantar la bandera de dominación y tumbaba a Zelensky. Y usted observe lo siguiente. Hoy aparece en las BBC de Londres, yo siempre que le doy la información le doy la fuente, sobre por qué en Rusia, por qué en esta guerra han muerto tantos generales. Y uno de los últimos generales que cayó en combate, pilotando un avión un Sub-25, uno de los aviones de alta tecnología rusa, el general Kamat Botashov, un hombre de 63 años. ¿Qué explica usted que un extraordinario piloto, porque este era un hombre de los mejores pilotos rusos, fue llamado a pilotear un avión que él fue general hace 10 años, fue sacado y muere porque lo derriba la artillería ucraniana. Entonces Rusia no dice cuántos, ni quiénes murieron, quiénes murieron. Las madres rusas se enteran de que sus hijos están prisioneros o muertos por la penetración que los ucranianos han hecho con esa fabulosa red que han creado de los hackers, que se toman sitios y divulgan todo, intervenciones, todo. Entonces hay varios tipos de guerra. Esta guerra salvaje que usted está viendo ahí, y la guerra electrónica, la guerra económica, la guerra financiera, la guerra psicológica, operando. En un Putin atrapado e intentando arrastrar a China. De manera que las informaciones que le estamos dando, la mayoría de la información siempre sale, porque los medios de comunicación occidentales están preparados para ir a buscar. ¿Usted sabe cuántos periodistas han pasado por esa guerra, Fernando? Es increíble la cantidad de hombres y mujeres periodistas que se han expuesto buscando las verdades. Y es difícil corroborar información porque los rusos tienen el sistema cerrado para los rusos y para las informaciones. Además, han sacado a todos los periodistas de Rusia. Esa es la primera cosa que usted informativo, sí, sobre la propia población. La población está escogiendo nada más lo que la propaganda quiere que escuche. Sí. Están indoctrinados con una teoría de dominación típica del carácter dictatorial de una psicología sadomasoquista. Sí. Te elimino porque es la fuerza y te domino porque es el masoquismo. Yo quiero eliminar tu yo. Usted ve que las mujeres, cuando los hombres le pegan, el hombre se cree dueño de la mujer. Entonces el hombre lo que intenta en este caso, el masoquismo, es dominar e eliminar el yo de esa mujer y reducirla para que no tenga personalidad y se sienta atada a alguien que lo está golpeando, pero él no la está golpeando porque la odia, sino porque la ama. Usted imagina esta clase de locura. Pero estos son los que guían a estos patológicos cerebros que impulsan este tipo de guerras. Yo le cuento todo esto porque fíjese la última propaganda del señor Putin. Ayer nos dice Fernando que él va a abrir nuevos mercados con el BRIC. Los que saben un poco de economía o los empresarios nuestros, ¿usted sabe cuánto le costaría a Rusia abrir un mercado nuevo en Brasil? ¿O en Sudáfrica? Sí. ¿O en la India? Lo que Rusia ha hecho ahora es incrementar el comercio de lo que produce. ¿Qué es lo que produce Rusia en este momento? Petróleo y punto. Petróleo y gas, punto. Y hay algunas cosas que comercia y que compra. Fertilizantes. ¿Pero qué tiene Rusia realmente que ofrecerle a este mundo? China sí tiene. China tiene una formidable maquinaria. Ahora China se está aprovechando del petróleo barato que está entregando Putin y a la India, mientras Putin usa el petróleo como arma
para que, por ejemplo, Alemania hoy declare emergencia nacional la disponibilidad de gas. Eso es lo que él quiso hacer. Pero ya la guerra del petróleo está declarada y ya las naciones están tomando medidas para que 4 o 5 meses que va a durar todo esto, Europa se independice del gas ruso. Porque del petróleo ruso, porque petróleo existe. Y hay capacidad de refinamiento para el petróleo. Pero va a tomar un tiempo, por eso es que estamos enfrentados a un problema de suministro. Esta guerra, usted va a encontrar cantidad de cosas que lo están confirmando los periodistas occidentales y la inteligencia norteamericana, la inteligencia inglesa, la inteligencia francesa, que no solamente es la inteligencia de hombres en el campo, que seguramente están, sino la inteligencia de intersección de comunicaciones, que es una de las cosas que más le ha llamado la atención a los militares occidentales, el pobre nivel y ¿cómo se llama? Lo anticuado de los aparatos de comunicación de la los maquinaria soldados. en general. ¿Sí? Es decir, que te destruyan esa cantidad de gente de tanques también demuestra de que tus tanques son muy vulnerables a armas muy baratas. Y sin como estos duda, misiles turcos. sin duda Rusia tiene una capacidad Nuclear. nuclear increíble, y tiene una capacidad de poder seguir gastando armas. 30% del armamento ruso se está gastando aquí en esta guerra. Sí. O sea, esto es serio, grave, porque lo que se está produciendo es una masacre. Mañana nosotros vamos a tener Desde Kiev. desde Kiev una transmisión para hablar de esto. Pero ahora yo quiero detenerme, Fernando, en lo que está pasando en nuestra región. La primera cosa que quiero destacar, y sería bueno que nuestros políticos vieran esta entrevista que le dio Francia Márquez a una periodista colombiana. Sí. Yo la mandé a usted. Sí. No, es que ese video ha sido tendencia en el día de ayer. Quiero que usted vea, no lo tenemos, hermano, pero no se lo voy a poner, que no tenemos permiso para usar ese video. Esta periodista le pregunta a Francia Márquez, a Francia, que si ella se iba a mudar para acá, para Bogotá, porque A Bogotá la casa del vicepresidente. a la casa que está al lado del Palacio de Nariño, que es donde está la presidencia, de allí, para vivir sabroso. Bueno, es que era una frase de Francia Márquez. Sí, Ella pero había dicho pero ella que- eso lo hizo con la mala intención. Lo que ella no contó. Cuando usted está mirando el video, mírela a ella, a la vicepresidenta electa. Ella en el aire captó la maldad de la pregunta. Y le costó. Yo no estoy en política. Cuando yo hablo de vida sabrosa, no estoy hablando de lo que tú piensas, del racismo. Porque tú crees que una negra como yo, pobretona, no tiene derecho a vivir bien. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del derecho que tienen los negros colombianos a vivir en libertad, en dignidad y a tener su propia casa. Le dio una respuesta contundente. La periodista no lo que da más remedio. No, esta no fue la pregunta que él quiso hacer. Hace la pregunta que debió hacer desde el principio. Y ella vuelve y se ríe. Esto es parte de lo que usted va a ver dentro de todo lo que está ocurriendo en esto. Y también de Colombia resalto la preocupación de algunos grandes empresarios por la conversación de Biden con el presidente electo. Y la conversación del presidente electo Petro con Venezuela, con el presidente de Venezuela, para abrir la frontera y romper todo esto que está pasando en la frontera. De manera que se pueda tener control real y que no sea el narcotráfico que se apodere de eso. Pero vamos a ver, estas cosas que están en desarrollo, y usted va a encontrar mucha contrainformación e información, porque el 7 de agosto, dentro de pocas semanas, se abrirá una nueva era. ¿Qué va a pasar? Le vamos a dar seguimiento. Pero quizás lo que más nos llama la atención a nosotros en nuestra región, y esto es una expresión de los niveles de impaciencia y de corrientes anárquicas cuando uno destruye la institucionalidad, particularmente
este trabajo silencioso que hacen los medios de comunicación, promoviendo siempre mentiras, falsedades, angustias en la gente. Fíjense lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador hay un caos total. Miles de indígenas se han movilizado porque el propio presidente no entendió que tendrían que llamar a una conversación. Y lo que declaró fue un estado de excepción. Y en el estado de excepción no se dio cuenta cuando ya los indígenas estaban en Quito. Ya hay una convulsión compleja ahora mismo, producto no de la izquierda, de un presidente de derechas que no entendió el trabajo que había hecho otro dirigente social cristiano, buscando un entendimiento, y él se negó y perdió el Congreso. Y ahora hay anarquía porque el narcotráfico colombiano movió sus operaciones no solamente para trasegar por Ecuador, sino para procesar en Ecuador, y controla provincias de Ecuador. Y la inseguridad es uno de los principales problemas en Ecuador en este momento. Y si algo necesita el presidente Guillermo Lasso, es la mayor unidad política posible para enfrentar toda esta gama de problemas terribles. Usted no puede decir que Petro es de izquierda. No, Lasso. Lasso, perdón. Y fíjese usted esto, y mire usted ahora, muévase un poquito hacia abajo, en Chile. En Chile desde ayer se declaró una huelga en Codelco. ¿Y usted me dice qué es eso? Bueno, Codelco es la compañía procesadora, extractora de cobre, una de las empresas que lo que decía el presidente Salvador Allende, el cheque de Chile es el cobre. Y entonces todo eso está paralizado y se extiende una ola de incertidumbre en uno de los países con la mejor estructura económica y con una de las mayores formaciones profesionales y educativas de nuestro continente. Sí. Y uno de los países que hasta hace unos meses exhibía un crecimiento y un avance en el desarrollo social. De 30 años de desarrollo continuo. Social, pero no suficiente como para permitir que la juventud chilena participara en la política. Usted se acuerda, entre Bachelet y Piñera se echaron 16 años. 16 años, de los 30 de la democracia. Para que usted vea lo... Entonces, preste la atención a esto que está ocurriendo, sin hablar de Perú, que nuevamente la industria de extracción se encuentra bajo el asedio y la incomprensión y la falta de dirección política que hay en ese país. Y entonces ahora tenemos una novedad, que es que por primera vez en 200 años se establece un gobierno de centro-izquierda en Colombia. Sí. Y esto es una especie de paroxismo le ha dado a los sectores tradicionales. Pero si usted cree que esto va a acabar, preste la atención a lo que está ocurriendo en Brasil. En el día de ayer, Milton Ribeiro, exministro de Salud, fue detenido por la Policía Federal del gobierno de Bolsonaro por acusaciones de corrupción y tráfico de influencias a favor de pastores evangélicos. Y además de esto, la caída del Producto Interno Bruto, la inflación en el costo de los combustibles y de los alimentos, el aumento de la pobreza y la corrupción han golpeado duramente al gobierno de Bolsonaro y han aumentado las opciones presidenciales de Ignacio Lula da Silva. En un país polarizado, pero que el gobierno de Bolsonaro ha caído en su pobreza. Yo no conozco ni un país, ni un presidente que se haya reelegido con un índice de gestión de menos de 40%. No conozco ninguno. Entonces, esta situación de nuestra región, si usted la pasa y la ve a Costa Rica, el presidente atrapado en una asamblea que no controla, el presidente Chávez de Costa Rica sin ninguna experiencia, de muchos años fuera, con una mente tecnocrática, pero sin amarres políticos, con una Nicaragua hostil
con un dictadorcito, ¿no? Que se cree con esos tanques viejos. Ustedes no han visto los tanques que está pasando, son tanques viejos, son tanques soviéticos. Que esos son los tanques que están derrotando que están acabando en Ucrania con un dron de $100. Usted elimina un pocotón de esos tanques por la ineficiencia como fueron construidos, por el diseño aerodinámico interno, donde le pegan a la torreta, explota el tanque. Entonces, ¿qué quiere hacer él? Intimidar a Costa Rica, el país que prestó su territorio para la revolución humanista, como decía Gioconda Belli de Nicaragua. Entonces, nuestra región vive momentos complicados, de igual forma que la vive la democracia norteamericana. Usted tiene que oír la serie de información confidencial que no conocíamos de todas las cosas que hizo Trump para violar la ley y la constitución de los Estados Unidos y robarse las elecciones o intentar robarse las elecciones. Y después intentaron dar un golpe de Estado el 6 de enero. O sea, no solo somos nosotros los que estamos a punto de perder nuestra estructura democrática, sino los Estados Unidos. Y no es que la vamos a perder, es que está puesta a juego. Tiempos nuevos están surgiendo que requieren el replanteamiento, la visión, entenderlos y comprender que la gente, el pueblo, los jóvenes, las mujeres, los indígenas, necesitan participación ordenada en la institucionalidad. No se trata de una democracia anárquica que no funciona. No se trata de un autoritarismo que no funciona, que lo único que funciona es para los que están arriba. O de un gobierno de élite de derecha que solo quiere enriquecerse. Se trata de construir una nación. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar de COVID. Hemos tenido unos incrementos. El COVID se mantiene en una estabilidad alta. Vamos a hablar del panorama político que nos enfrentamos de cara al próximo viernes, no este que viene, el 1 de julio, que se instala la Asamblea. E inicia el 4º año del gobierno de Laurentino Cortizo. ¿Cómo nos toma eso? Y estaremos a 2 años del proceso electoral. Mira lo lejos que estamos del cambio de gobierno y el proceso electoral que sería en el 24. Bueno, lo cierto es que el 23 es un año que va a haber elecciones casi cada 3 meses. Y vamos a tener aquí nosotros estos próximos meses de una gran presión social por esta inflación que golpea duramente. Bueno, ayer lo dicho por el presidente Biden de quitarle el impuesto federal, que son 18 centavos. Va a ser una especie de holiday de impuestos. Va a dar unas vacaciones a los impuestos federales, en petróleos federales para aliviar la carga. Que son 18 centavos, que tampoco es que sea muerte de hombre. Y esto por 3 meses. Bien, a la vuelta. Bueno, y una carta también dura contra los productores en la industria petrolera estadounidense. Bueno, y alguna medida que quiere tomar contra la industria tabacalera. Te la cuento mañana. También le voy a hablar sobre el BRICS. ¿Qué fue lo que dijo la República Popular China? ¿Qué fue lo que dice Rusia? No es fácil hacer mercados. Esta es la retórica. Las cosas son más difíciles.